Buenas tardes con todas y con todos. Eh, los que nos están siguiendo aquí en el Perú, en Argentina, en Chile y en otros países también, muy bienvenidos y muy bienvenidas a este conversatorio en el que vamos el tema de la formación inicial de docentes, que es lo que nos ha reunido y nos reúne hoy. Como saben ustedes, en Perú, eh, el Consejo Nacional es un órgano especializado, consultivo y autónomo del Ministerio de Educación. Tienen como finalidad participar en la formulación, concertación, seguimiento y evaluación del proyecto educativo nacional, de las políticas y planes educativos de mediano y de largo plazo, y también de las políticas intersectoriales que contribuyen al desarrollo de la educación. Ese es el objetivo nuestro. Y una de las políticas más importantes trata precisamente del desarrollo docente. Para darle seguimiento a este tema, el Pleno del Consejo, somos 25 consejeros, ha constituido una comisión específica y una mesa interinstitucional de desarrollo docente. Y ambas se reúnen periódicamente a lo largo del año para intercambiar experiencias y formular propuestas sobre el tema al Estado y a la sociedad. Este conversatorio surge precisamente de ahí, de trabajos hechos al interior de la comisión y que después hemos cotejado con la mesa, y del sentido de urgencia para realizar cambios en la pedagogía o en la enseñanza a fin de enfrentar los nuevos desafíos que nos plantea la sociedad actual y la del futuro. Desigualdades, cambio climático, innovaciones tecnológicas como las vividas, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, el deterioro de las democracias, que en el Perú además se evidencian de modo especial. Se trata sin duda de realizar cambios de 360 grados en la pedagogía para privilegiar el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, el enfoque de competencias, la indagación y la generación de nuevos conocimientos con los estudiantes. Y todo esto requiere repensar la pedagogía y la formación inicial de los docentes. Mejorar la calidad de la FIT y su respuesta a los desafíos mencionados, los estados y las sociedades tienen que crear las condiciones para brindar apoyo y recursos financieros suficientes a fin de preparar a los docentes para enfrentar estos desafíos. Se encuentra en este momento un proceso de reforma de la formación inicial docente, tanto en el ámbito universitario como el de las escuelas e institutos. Es un momento indicado entonces para dialogar con otras experiencias, y ese es el sentido de este conversatorio. Se trata de dialogar con las experiencias de 3 países hermanos, vecinos, como son Argentina y Chile, incluyendo también la nuestra, a fin de crear condiciones de acompañamiento, apoyo y mejora de la formación inicial docente. De ahí que el objetivo de este conversatorio que nos ha reunido a todos aquí sea, como lo hemos formulado, recoger experiencias y aportes de gestores de la formación inicial docente de Chile, Argentina y Perú, para enriquecer las propuestas sobre la gestión de la FIT en el país en el marco de las orientaciones estratégicas del Proyecto Educativo Nacional del PEN al 2036. Y para eso, pues hemos invitado a quienes hoy nos acompañan, que voy a presentar. En primer lugar, a los compañeros de Chile, que vienen representando a la CPI del Ministerio de Educación de Chile. Está con nosotros Cristian Bustos Cárdenas y Mauricio Nercellas. Cristian Bustos es teólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en gestión de relaciones humanas de la Universidad Gabriela Mistral. Se ha desempeñado como jefe de departamento de teología y docente de aula en colegios de la Red Educacional Ignaciana en Santiago de Chile. Académico de diversos programas de magíster de educación en la Universidad Mayor. Desde el 2014 integra el área de evaluación
de la docencia del CPI. Y desde el 21 está a cargo de la Evaluación Nacional Diagnóstica de la formación inicial docente en dicho centro. Y Mauricio, también del CPI, del Ministerio de Educación, es profesor de lengua castellana y licenciado en letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en ciencias políticas de la Universidad Andrés Bello y doctor en educación de la Universidad de Bristol en el Reino Unido. Ha sido docente de aula, vicecoordinador del nivel de educación básica del Ministerio de Educación, coordinador nacional de la supervisión ministerial del Ministerio de Educación. Y actualmente es el jefe de gabinete del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas de Chile. Por Argentina está Verónica Piovani, del Instituto Nacional de Formación Docente, del Ministerio de Educación. Ella es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, ex subsecretaria de Gestión Educativa y Calidad del Ministerio de Educación y ex decana de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Metropolitana para la Educación. Es investigadora y docente de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Pedagógica Nacional. Y actualmente es la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente de Argentina, cargo que ha ocupado también entre el 2012 y el 2015. Finalmente, por Perú está Pedro Acosta Portocarrero, es director de la Dirección de Formación Inicial Docente del MINEDU, del Ministerio de Educación del Perú. Pedro Acosta es licenciado en Educación con estudios de doctorado en Administración concluidos en Docencia e Investigación Educativa, Evaluación y Acreditación de la Calidad en Instituciones Educativas y Gestión y Planeamiento Educativo, diplomados en Gestión por Procesos, Gestión Pública por Resultados, Gestión de Proyectos. Se ha desempeñado como docente en Educación Básica y Superior, especialista y director de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación San Martín, especialista en Gestión Escolar en la Dirección Regional Metropolitana y de Educación en la Dirección Regional de Huánuco, responsable del proyecto Gestión Educativa Descentralizada. Es consultor para el Banco Mundial, para UNICEF y para el proyecto SUMA. Estos son, pues, entonces, nuestros participantes en este conversatorio que nos van a permitir hacer precisamente el diálogo entre experiencias que nos ayuden a visualizar cómo enfocar mejor la FIT. Y las preguntas estructurantes de esta presentación que se les enviaron también a ellos son las siguientes. La primera, en términos generales, se les preguntaba cuáles son los arreglos institucionales, la arquitectura institucional, que definen la FIT, la formación inicial docente en su país. ¿Qué instituciones son las principales responsables de la gestión de la FIT? ¿Y cuáles son las principales responsabilidades de su institución en ese marco general? En segundo lugar, ¿cuáles son los mecanismos o dispositivos más relevantes vinculados al aseguramiento de la calidad de la FIT? Tercera, ¿cuáles son las ventajas de tener un sistema en el que solo las universidades ofrecen FIT? ¿Cómo se arribó a ese escenario? Y hay un caso en que eso ocurre. En cuarto lugar, ¿qué tan importante es asegurar una articulación entre la FIT, la formación continua o el servicio? Y finalmente también se les ofrecía la posibilidad de responder desde la perspectiva de su gestión, cuáles son las principales fortalezas de la FIT en su país y cuáles los desafíos más urgentes que enfrenta del cara al futuro. Como tiempo de esta presentación, 20 minutos cada país. Entiendo que Chile entonces va a distribuir su tiempo para poder después intervendría y finalmente el Perú. Entonces,
por Chile, por favor, le damos la palabra a Cristian Bustos y a Mauricio Mercellas. Yo soy Mauricio Mercellas, junto a Cristian Bustos vamos a tratar de contestar a estas preguntas. Quisiéramos partir primero dando las gracias por invitarnos a este conversatorio. Estamos convencidos de que la mirada regional va a fortalecer absolutamente lo que vamos a hacer en cada uno de nuestros países, especialmente entendiendo que compartimos desafíos y un destino común. Para nosotros, desde el Centro de Perfeccionamiento, la formación inicial docente es uno de los pilares de nuestro quehacer. Tal vez no voy a ir contestando las preguntas de forma ordenada, sí, pero voy a ir haciendo una suerte de mezcla entre estas preguntas, entendiendo que son solamente para orientar la conversación. Me voy a referir yo más bien al marco político del Estado de Chile, pero especialmente los énfasis de nuestro actual gobierno. Y Cristian va a hablar mucho más técnicamente de una de las herramientas centrales para nosotros en formación inicial docente, que es la Evaluación Nacional Diagnóstica. Respecto de la estructura que fortalece o sobre la cual se establece la formación inicial docente, es fundamental decir que en el caso del Ministerio de Educación está arraigada en el Centro de Perfeccionamiento, es decir, en el CPIP, que es responsable de establecer las políticas desde la elaboración de estándares para la formación inicial docente, que orienten el quehacer de las universidades chilenas que están mandatadas, ¿cierto?, a la formación de los docentes en su comienzo, pero también en la trayectoria a través de la prosecución de estudios. Y al igual que entendí en otro conversatorio que tuvimos con el Consejo del Perú, en una relación con el Consejo Nacional de Educación, quien es finalmente la institución que tiene la responsabilidad, ¿cierto?, de ver la calidad de estos estándares y dar respuesta a ellos antes de que estos sean promulgados legalmente, ¿sí? Desde el Centro de Perfeccionamiento, lo más relevante, creo, hoy día, en cuanto a desafíos, es establecer un mecanismo o políticas que respondan a los desafíos actuales que tiene Chile. Algo Ernesto decía al comienzo en sus palabras. Nosotros estamos como país en un proceso completo de transformación social y política desde hace varios años, por lo cual la formación inicial docente cobra una relevancia muy importante. Hoy día estamos enfrentando dos desafíos muy centrales, que son establecer una reforma de lo que ha sido la política de evaluación docente en el sistema de desarrollo profesional, y además estamos en un proceso también que nos permita, junto a eso o en coherencia con esa evaluación, establecer otros mecanismos que tengan que ver con liderazgo directivo. Por tanto, estamos con esa agenda legislativa para el próximo año. Pensamos que son dos aspectos centrales que van a permitir fortalecer el quehacer docente, por una parte desde la formación, pero otra parte desde el liderazgo. Entender que desde la estructura en Chile, la formación inicial docente se entiende dentro de un sistema de desarrollo profesional docente, en el cual entendemos que hay un continuo en la formación y que la parte inicial, es decir, la formación de los futuros docentes, es central respecto de la coherencia que tenga en la trayectoria constante de lo que significa ser docente en aula y, por tanto, lo que va a significar la capacitación o los apoyos que van a requerir los docentes y las docentes a lo largo de su trayectoria en el aula, pero también pensando en que desde los docentes también estamos formando liderazgos de otro tipo, como liderazgos intermedios, es decir, directores o jefes de administración municipal, como es el caso de la arquitectura chilena, y también hoy día con la reforma de hace ya 3 años de los servicios locales de educación. Dentro de estos desafíos, como les decía, algo que nos está cuestionando mucho es efectivamente, por una parte, ver cuáles son las competencias que estamos requiriendo hoy día con una urgencia alta, es decir, qué ocurre en la formación docente que permita estructurar o fortalecer la democracia en Chile.
En un contexto post-pandemia y en el contexto posterior a nuestra crisis social o nuestro movimiento social de 2019, es evidente que hay un tironeo, una crisis o visiones encontradas respecto de cuál es el nuevo pacto social que Chile debiese tener, y los docentes están obviamente llamados a generar competencias que fortalezcan las estructuras democráticas del país, y eso se tensiona en situaciones de crisis como la que estamos viviendo en Chile, pero en el mundo en general. Las posibilidades de ver otras formas de gobierno que nos parecen completamente erróneas, como gobiernos autoritarios, y que corresponden al miedo social, son un desafío que nos convoca a fortalecer la formación inicial respecto de valores democráticos y respecto de valores de inclusión. Estos dos pilares además son centrales para nuestro gobierno, y ahí tenemos un desafío también. La mayoría de los estándares de formación inicial que tenemos hoy día en Chile fueron construidos antes del actual programa de gobierno. Sin embargo, estos estándares que hacen alusión o tienen relación directa también con el marco para la buena enseñanza, establecen distintos mecanismos o distintas dimensiones que permiten abordar estos desafíos, como son la inclusión en su complejidad amplia. Es decir, nosotros hoy día el desafío de Chile no es hablar de inclusión, es cuál es la valoración que damos en las salas de clase de las diferencias y la divergencia respecto de género, respecto de cuestiones políticas y respecto de la historia del país. Por tanto, la formación inicial es clave para hacer toda esa trayectoria coherente. Otro desafío, y que les decía o mencionaba al comienzo, tiene que ver con la reforma del sistema de evaluación que tenemos hoy día. Durante estos años han sido políticas que de alguna forma se han sobrepuesto y a lo mejor no han sido coherentes completamente en su diseño o han sido implementadas en tiempos diferentes, y eso ha hecho un poco difícil que tengamos una mirada completamente coherente de lo que significa o lo que esperamos con la formación de los docentes versus lo que esperamos o lo que el Estado de Chile está o ha estado pudiendo ofrecer como formación continua y apoyo a esos docentes, y que no necesariamente se ha visto reflejado en los instrumentos que hemos generado para evaluar a los docentes. Ahí tenemos un desafío muy interesante, muy importante, y creemos que vamos a resolverlo de la mejor manera, pero eso significa estableciendo un diálogo bastante amplio como país, escuchando todas las voces incumbentes, es decir, a los sostenedores, a los académicos, por cierto, a los que hacemos política hoy día en el Estado, pero viéndolo así, desde una política de Estado, no solamente, esto no es una política de gobierno. Nosotros como país hemos sido bastante consistentes, tanto en los procesos de evaluación como de formación, en los últimos 15 o 20 años en que hemos tenido cambios de coaliciones de gobierno, y pensamos que esa es la misma senda que tenemos que seguir teniendo. Y un aspecto que quiero que compartamos también con ustedes, que es central para establecer algunos mecanismos de calidad respecto de esa formación, es que junto a estos estándares, ¿cierto?, que orientan el quehacer de las universidades respecto de cuál es el perfil de egreso que quisiéramos tener de los futuros docentes, tiene que ver con cómo evaluamos ese proceso, ¿sí? No absolutamente a posteriori, sino más bien al final del proceso, es decir, cómo establecemos una relación con las universidades orientadas desde el Estado para decir qué es lo que están haciendo y de qué manera está visualizándose en las mallas de las universidades respecto de las orientaciones que el Estado de Chile quiere tener, porque cree que es el consenso social que requerimos para los docentes y, obviamente, para finalizar, con la intermediación que hacen esos docentes con los y las niñas, los jóvenes del país. Así que le doy la palabra a Cristian Bustos, que es claramente el experto, y bueno, también ahí pueden ver que estamos siendo un país bastante diverso, tenemos distintos cortes de pelo y valoramos bastante aquello. Bien, los saludo. Efectivamente queremos presentar un dispositivo que tenemos en el marco de la formación inicial docente, que es la Evaluación Nacional Diagnóstica, que es un proceso evaluativo. Me gustaría comentarles algunos aspectos sobre esta Evaluación Nacional Diagnóstica, que comienza a partir del año 2016,
a partir del establecimiento de la legislación que ordena las distintas prácticas del sistema y establece una carrera docente. Entonces, esta legislación que ordena el desarrollo de las prácticas, los profesores, y les permite este avance en una trayectoria profesional docente, coloca al inicio esta evaluación nacional diagnóstica, que tiene un par de cosas interesantes en la lógica de lo que venimos conversando que nos gustaría indicar. La primera es que es de carácter obligatorio para cada estudiante, de tal forma que es un requisito para acceder a su título profesional. Sin rendir esta evaluación no pueden acceder al título profesional. Sin embargo, los resultados no tienen impacto sobre el estudiante con posterioridad. Esto puede parecer en principio extraño, porque establecemos un instrumento, un proceso evaluativo que es de carácter obligatorio, pero los resultados no tienen un impacto de ningún nivel sobre el propio estudiante, y es porque es un instrumento que no está puesto en la lógica de la rendición de cuentas, de verificar cuánto ha avanzado o no ha avanzado este estudiante de acuerdo a unos determinados contenidos, sino que más bien esos resultados nos permiten mirar a otro sujeto que es la institución formadora. Nos permite mirar los procesos en el tiempo de la institución formadora, mirar los perfiles de resultados de los estudiantes y ver aquí cuáles son los elementos concurrentes, cuáles son los distintos aspectos que se van repitiendo en términos de fortalezas o desafíos, y por lo tanto, claro, el estudiante tiene la obligación de asistir, nosotros nos proporciona antecedentes a través de estos instrumentos, pero el trabajo fundamental de esto tiene que ver con la propia casa de estudio, con las propias universidades. Esto tiene un punto de referencia bien amplio, como señalaba Mauricio. Tenemos unos estándares que se están instalando desde antes ya de unos años tal vez a inicio del 2010 por ahí, teníamos unos estándares orientadores para que las carreras pudiesen articular sus procesos formativos. A partir del año pasado tenemos unos estándares que ya no son orientadores, sino que son determinantes respecto a aquellos puntos mínimos que deben contener las distintas mallas curriculares de las carreras, tanto en lo pedagógico como en lo disciplinar, y estos estándares son puntos de referencia de esta evaluación. Aquí pasa una cosa también bien interesante. La primera, como les decía, es los resultados no tienen una lógica de rendición de cuentas sobre el estudiante, sino que más bien tienen una lógica de retroalimentación formativa sobre la institución y sobre los procesos que está llevando. Ahora, también incide en el proceso de acreditación de la institución. Aquí hay un Consejo Nacional de Acreditación que valida a las universidades y a los procesos que llevan las distintas carreras, y por lo tanto, respecto al progreso que vaya teniendo o lo que vaya haciendo cada casa de estudio con estos resultados, bueno, eso sí tiene un impacto en mayores o menores periodos de acreditación. Es decir, el foco está puesto sobre la institucionalidad y sobre la mejora de los procesos formativos. En ese sentido también hay una suerte de responsabilidad intergeneracional en los estudiantes respecto de sus resultados van a servir para la mejora de las generaciones que vienen, así como los resultados de otros sirvieron para la mejora de los procesos que ellos están experimentando. Como les mencionaba, esto es un proceso que además, otra singularidad, aparte de estas dos características, se rinde antes del último año. La ley estableció que se rindiese en los 12 meses anteriores, dentro de los 12 meses anteriores al último año. Esto significa que más o menos estamos frente al 70, 65, 70% del proceso formativo de los estudiantes y las estudiantes de pedagogía. Y con esto, bueno, por lo tanto, la apreciación que tenemos también es cuál es el grado de maduración. Los instrumentos están adecuados a mirar eso, ¿no? ¿Cuál es el grado de maduración en la incorporación de su reflexión pedagógica y los distintos elementos que debiesen manejar de acuerdo a estos estándares referenciales? Y luego, bueno, les queda todavía un último año de formación donde en función de resultados ya más específicos es posible introducir remediales, acompañarle, brindarle los apoyos.
y desde luego también nuestra intención es preparar el sistema para cuando se ingresen a los procesos de ya la vida en su vida profesional, puedan contar con adecuados procesos de mentoría y de introducción al mundo de la escuela. Entonces, esa es otra característica interesante que nos gustaría relevar. Por una parte, esto de decir, a ver, estamos en una etapa del proceso, esto no es una evaluación final. Y por lo tanto, ¿qué es lo que queremos mirar? ¿Qué es lo que nos parece relevante de mirar en esta etapa del proceso? Lo otro que nos parece interesante como singularidad de este proceso es que está referido a los estándares, pero está referido al conjunto de los estándares. No le decimos a la universidad, mire, vamos a mirar este cuerpo de estándares o este capítulo, o vamos a profundizar en tal o cual aspecto, fundamentalmente porque nos previene de la reducción curricular, de simplemente reducir después el proceso formativo a aquello que vayamos a evaluar, sino que más bien está en referencia a todo, y por lo tanto el esfuerzo de parte de la institución tiene que ser global, y estos estándares son coherentes y están articulados con aquellos que se van a encontrar y que les van a ayudar a ordenar, reflejado en el marco de la buena enseñanza y los elementos del currículum nacional, en su vida profesional. Por lo tanto, lo que hay aquí es una continuidad desde una visión que está puesta en los estándares como estos marcos mínimos, estos puntos de referencia basales para aquello que deseamos de las prácticas pedagógicas de nuestros docentes, como estos, por una parte, movilizan las prácticas pedagógicas, el saber y las prácticas en el aula, los distintos desempeños, y cómo los instrumentos nos permiten mirar estos aspectos. En ese sentido... 2 minutos. Sí, en este sentido, una de las cosas que quisiera explicitar es que aquí, evidentemente, detrás hay preguntas importantes que hacerse en términos de cuáles son los modelos epistemológicos que tenemos detrás, qué tipo de enseñanza queremos procurar, qué tipo de habilidades de trabajo en el aula, qué tipo de autonomía profesional, temas como inclusión, derechos humanos, en fin. Porque el instrumento puede ser muy determinante respecto de las opciones que vaya tomando cada docente después en su desarrollo de vida profesional. Si nos quedamos en un instrumento centrado solo en lo disciplinario, solo en los contenidos, vamos a estar fomentando, introduciendo señales que van en esa dirección. Si estamos pensando en la reflexión pedagógica, en el trabajo en equipo, en el acompañamiento y los apoyos formativos institucionales, sin duda creemos que vamos a estar introduciendo señales en estos sentidos más amplios. Entonces, brevemente, era eso lo que queríamos compartirles este dispositivo de evaluación nacional diagnóstica, que tiene continuidad después con las evaluaciones que con posterioridad van a experimentar en su desarrollo profesional, pero que está alineado y que tiene este punto de referencia, que son estos estándares que se reflejan en los estándares pedagógicos de formación inicial docente y después en el marco de la buena enseñanza en la vida profesional. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias también, Mauricio, por este aporte de ustedes desde la experiencia chilena. Interesante el marco político en el que la sitúan. Yo creo que eso nos ayuda a contextualizar el aporte que nos han presentado. Interesante también me parece toda la experiencia de la Evaluación Nacional Diagnóstica, que nos han indicado que además viene de atrás y que por lo tanto establece una continuidad de política, incluso más allá de los cambios de gobierno, de gestión. Creo que también eso es interesante. El tema de los estándares coherentes y articulados con el currículo nacional, y finalmente esto último que acabas de decir sobre los modelos epistemológicos. Yo creo que nos ayudan y nos dan pistas de por dónde también podemos seguir dialogando después en las preguntas y trabajando mejor también las propuestas. Vamos entonces a darle la palabra a Verónica Piovani, por favor. Muchas gracias por estar presente, por estar entre nosotros, aportando también la experiencia argentina. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Ernesto, por la presentación y por esta invitación del Consejo Nacional de Educación del Perú.
que además es un organismo que por los encuentros previos que hemos tenido tiene un profundo conocimiento del proceso de consolidación del sistema formador y de la creación del Instituto Nacional de Formación Docente en la Argentina. Así que es un placer estar compartiendo este espacio, lo mismo que hago extensivo para los colegas que acaban de presentar la interesante experiencia de desarrollo del sistema formador en Chile. En el caso de la Argentina, hablar de la formación docente inicial es remitir a la creación de un organismo especializado en la formación docente, como es el INFOD, que es el nombre, la sigla por la que es reconocido el Instituto Nacional de Formación Docente, y aunque su creación es muy posterior y las instituciones preceden en muchos años a la creación de este organismo, ha significado un hito, es realmente un jalón en la historia de la educación y de la formación docente en la Argentina. Este organismo cumple este año 15 años desde su creación, y esta historización es importante, es necesaria, justamente para poder dar cuenta de cuáles han sido los móviles, las razones que llevaron a decidir que la formación docente en nuestro país debía constituirse en un problema, en un tema de Estado, y que las decisiones en términos de la creación de un organismo especializado obedecieron a un estudio, a una investigación, a un trabajo pormenorizado que en aquellos años se realizó, a los efectos de definir, de poder diagnosticar, de poder dilucidar cuáles eran los principales problemas que aquejaban a la formación docente en aquel momento, tarea que se concretó a través de una comisión de expertos en el año 2004-2005, expertos de reconocida trascendencia en todo el continente, y que tarea que culminó con la recomendación de la creación de este organismo desconcentrado, que es un organismo que tiene una relativa autonomía, porque tiene asiento y depende del Ministerio de Educación de la Nación, especializado y orientado a la definición de políticas para la formación de docentes en nuestro país. El diagnóstico que hizo ese grupo de expertos, y que en la jerga es conocido como el mapa de Davini, en realidad es un estudio de la oferta, de la cantidad y calidad de la oferta de formación docente, investigación y capacitación en la Argentina de aquellos años. Ese estudio entonces permitió establecer cuáles eran las principales problemáticas que tenía la formación docente en aquel momento, se identificaron estos problemas, su alto grado de fragmentación, de atomización, especialmente la incidencia muy devastadora de algunos procesos de acreditación exógenos, en tanto entendían el papel del Estado, fundamentalmente en aquel momento y de la mano de proyectos neoliberales, como un Estado, como un agente de cotejo, como un agente externo cuya única función era establecer algunos criterios que eran puestos luego para evaluar a las instituciones por fuera de cualquier acción estatal que hubiera fortalecido previamente y acompañado el despliegue de condiciones institucionales, el despliegue de condiciones curriculares y de formación que permitieran alcanzar dichos estándares. Por lo tanto, era un sistema altamente atomizado, con una impronta muy secundarizada. Esto quiere decir que el formato de las instituciones reflejaba y espejaba más la formación secundaria que una verdadera formación de nivel superior. Al mismo tiempo, eran recurrentes los problemas vinculados a las áreas de gobierno, las debilidades normativas, la falta de planificación de la oferta de carreras que se correspondiese con las necesidades de cobertura del sistema. Al mismo tiempo había una muy débil relación entre el sistema formador y los niveles y modalidades para los cuales formaba.
la falta de información rigurosa para la toma de decisiones, y lo mismo ocurría con relación al desarrollo pedagógico y del currículum, ni hablar de las debilidades en cuanto a inversión y financiamiento. Frente a este panorama un poco desolador, se toma la decisión de crear el Instituto Nacional de Formación Docente, y a partir de esta creación, la idea que preside, desplazándose de la idea precedente y que había sido central en los años anteriores y que pretendía el Infod superar en cuanto a el corrimiento del Estado, aquí aparece una cuestión fundamental que tiene que ver con pensar cómo desde el Estado se puede construir, ayudar a articular un verdadero sistema formador. Y esto tiene que ver centralmente con las características de un país como el nuestro, que es un país federal, que tiene 24 jurisdicciones, que tienen la prerrogativa de la educación no es una función delegada desde las jurisdicciones a la nación, y la nación lo que hace es construir los ámbitos capaces de articular acuerdos federales, es decir, concertación federal entre las 24 jurisdicciones. Por lo tanto, la pregunta fundante que motivó los primeros diseños de los planes nacionales de formación docente, o las preguntas, mejor dicho, fueron: ¿qué docente necesita la Argentina? ¿Qué docente formar? ¿Qué institución formadora es capaz de forjar estas docentes para la Argentina, para la región, para América Latina, con una impronta también de reconocimiento de las tradiciones pedagógicas latinoamericanas? ¿Qué saberes y experiencias formativas debe atravesar? Y es así que, sobre la base de estas preguntas, que además reunieron un horizonte formativo, un sentido de la formación que articulaba la necesidad de la jerarquización académica con la democratización, entendiendo la democratización no solo como democratización institucional, dado que ninguna institución que no sea democrática puede formar un docente para la democracia y para la construcción de ciudadanía. De experiencias institucionales autoritarias es difícil forjar docentes que puedan llevar adelante un sentido democratizante y una defensa irrestricta de la democracia. Esto lo digo enfáticamente porque la Argentina en el año próximo, en 2023, cumple 40 años del retorno democrático y será un eje central en todo el sistema educativo argentino. Por lo tanto, el corpus que define la arquitectura sistémica hace 15 años, que define las características de un sistema formador, teniendo en cuenta que la formación en la Argentina tiene la característica de ser compartido por instituciones universitarias y en institutos que dependen de las jurisdicciones, ¿sí? De institutos superiores de formación docente que dependen de cada una de las provincias. La característica de este sistema, con esta heterogeneidad, con esta diversidad, con estos distintos estatus institucionales, tuvo que ver con la construcción entonces de un sistema formador. En este caso el Infod tenía capacidad de regulación sobre los institutos superiores, dado que las universidades son autónomas, y este es uno de los desafíos para más adelante, y por lo tanto definió una arquitectura sistémica en la que pudo construir consensos alrededor de los lineamientos curriculares básicos. Hubo acuerdos federales que definieron la institucionalidad del sistema formador y las bases para el desarrollo profesional docente. Hubo lineamientos alrededor de los cuales se pudo fijar el sostén jurisdiccional e institucional. Esto definió, por supuesto, las características del régimen académico, del gobierno institucional y del concurso como metodología, como paso indispensable para hacer acceso a cargos, tanto directivos como docentes. Y por supuesto, se fijaron las 4 funciones del sistema formador. Y esto es muy importante porque la formación inicial, de la misma manera que compartieron los colegas de Chile, en el caso de la Argentina, está asociada a 4 funciones que se indican para el sistema formador, que son la formación inicial, la formación continua, la investigación y el apoyo pedagógico a escuelas.
Dos de estas funciones, formación inicial y apoyo pedagógico a escuelas, son funciones obligadas de todas las instituciones. Pensemos que en la Argentina hay alrededor de 1.200 instituciones que brindan formación docente, cuya territorialidad y capilaridad es quizás una de sus máximas fortalezas, pero también ponen en jaque la capacidad de conducción y de gobierno y de direccionamiento sobre un sistema de semejante envergadura. Sin embargo, esta arquitectura sistémica básica, que tuvo sin duda avances heterogéneos en cada una de las jurisdicciones, logró significativos pasos desde el momento de su creación hace ya 15 años, y que por lo tanto podríamos al menos referenciar de la siguiente manera. Entre los principales avances están la creación de una base normativa federal, del aumento de la inversión y del primer registro federal de todas las instituciones. También del planeamiento estratégico, es decir, de la creación de un sistema que permitió la identificación de las vacancias de manera tal de poder orientar la oferta de carreras según las necesidades de cobertura del sistema. Esto permitió renovar todos los diseños curriculares y poner algunas de las claves que aquí se han compartido en esa definición de las nuevas orientaciones curriculares, así como la unificación en la nominación de los títulos. Estos parecen temas como muy básicos, sin embargo, lograron organizar esas definiciones estructurantes de un verdadero sistema de formación. Se puso en marcha la primera evaluación integral para el desarrollo curricular, para las condiciones institucionales y para la evaluación de estudiantes. En la Argentina, la validez nacional de los títulos, que es exclusiva competencia del Ministerio de Educación Nacional, ata condiciones institucionales con condiciones curriculares. La validez de los títulos no se asigna por una norma curricular, sino también por el cumplimiento de esas condiciones a las que hacíamos referencia recién, que tienen que ver con el acceso a los cargos por concurso, que tiene que ver con condiciones del régimen académico, del gobierno institucional democrático, de la creación de órganos colegiados, el cumplimiento de determinadas condiciones institucionales también en términos pedagógicos, que tienen que ver con la cualificación de los títulos, que tienen que ver con la expertise de quienes cubren las asignaturas, ¿sí? Estas condiciones institucionales, junto a las condiciones curriculares, dan cuenta de la posibilidad de que una institución pueda ofrecer una carrera. Pero muchas de estas cuestiones de las que estamos dando cuenta ahora, es necesario mirarlas 15 años después, y esa es la situación en la que nos encontramos hoy. Las preguntas que de alguna manera fueron el motor de la creación del Instituto Nacional de Formación Docente, y que definieron los contornos y las coordenadas de las grandes políticas que establecieron esa matriz, ese corpus básico normativo que permitió construir ese sistema. Hoy es necesario una revisión 15 años después y pandemia mediante. Vale decir que uno de los grandes logros, al menos en tiempos de pandemia, pudo ser capitalizado de una manera particular, fue la creación de una plataforma integrada donde todas las instituciones formadoras son nodos, ¿sí? Donde la conectividad y la interconexión entre jurisdicciones e instituciones y la creación de aulas virtuales en ese espacio que el Instituto Nacional de Formación Docente brindó a las instituciones formadoras, ha sido un respaldo de mucha potencia para el sistema formador argentino. ¿Cuáles son entonces, 15 años después, pandemia mediante, las grandes cuestiones que atañen al sistema formador argentino? ¿Cuáles son los grandes problemas? ¿Cuáles son las cuestiones que es necesario revisar y remirar en estos contextos que, como bien se señalaba en la presentación, la profundización de la heterogeneidad, las condiciones de desigualdad se han visto de alguna manera aumentadas, ampliadas, y nuevos temas de agenda también aparecen y resultan fundamentales en
en la formación. En este contexto es que nosotros decimos habitualmente que nuestro sistema tiende a plantear declamaciones plagadas de sustantivos abstractos, y nosotros lo que tratamos, casi lo mismo que planteó cuando inició la presentación el colega de Chile, es que la inclusión, la diversidad, la democratización, la descolonización, la formación para la emancipación, son declamaciones que en realidad deben hacerse carne, deben estar implícitas en el obrar pedagógico, que las decisiones pedagógico-didácticas son las que son inclusivas, la enseñanza para la heterogeneidad, y por lo tanto las decisiones didácticas para ofrecer múltiples oportunidades para aprender en aulas diversas, son las que tienen que tener estas características. Por lo tanto, en estos nuevos escenarios, grandes preocupaciones de la formación docente hoy tienen que ver con la renovación de los criterios curriculares, de manera de hacerle espacio, de hacerle lugar a nuevas temáticas de agenda, nuevos enfoques pedagógicos, perspectivas que tienen que ver con la evaluación formativa, con la retroalimentación, perspectivas que tienen que ver con la incorporación de escenarios de enseñanza en escenarios híbridos, las pedagogías digitales, el reconocimiento de las nuevas subjetividades que no son tan nuevas, pero que desde los cambios culturales, desde fines de los 90, de lo que podríamos llamar la cultura mediático-tecnológica, incide en la conformación de nuevas subjetividades, tanto en nuestros estudiantes como en aquellos que conformarán las aulas a las que nuestros estudiantes tendrán que ir a enseñar. Por lo tanto, hay una cuestión que tiene que ver con los sujetos, con las culturas, hay una cuestión que tiene que ver en los lineamientos curriculares con temáticas de agenda tales como el tema de ambiente, de género, de ESI, educación sexual integral, cuestiones que tienen que ver con perspectivas de enseñanza disciplinares, pero que dialoguen también con proyectos integrados, cuestiones en las que resulta fundamental seguir trabajando, como las didácticas para la cultura digital, el trabajo que tiene que ver con la democratización y con la construcción ciudadana, y por lo tanto hay algunas otras cuestiones que se han sumado a esta agenda y que resultan bastante controversiales, básicamente aquellas que abren camino a regulaciones que habilitan la formación docente a distancia, y que durante mucho tiempo en la Argentina hubo algunas restricciones con respecto a esto, y por lo tanto se avecina un escenario de debate para las regulaciones que tendrán en cuenta las posibilidades de formación de docentes con estas características y con estos modelos. Por supuesto, una de las cuestiones críticas que enfrentamos tiene que ver con los indicadores de desempeño interno. En este sentido, las tasas de graduación forman parte importante de los desafíos, y potenciar la articulación con los niveles y las modalidades para los cuales se forman. Recordemos que a partir de la Ley de Educación Nacional del año 2006, que incluye al Instituto Nacional de Formación Docente, que en aquel momento había sido recientemente creado por decreto, nuestra Ley de Educación Nacional establece entonces los pilares de la educación como derecho, y al mismo tiempo establece que la formación docente en la Argentina va a tener una extensión en todas sus carreras, la formación docente inicial de 4 años, hasta ese momento la duración de la carrera y los lineamientos curriculares en muchos casos eran institucionales, de ahí el ordenamiento y la potencia que tuvo la creación de un organismo que estableciera esos criterios federales comunes aún en la diversidad y sin avasallar las autonomías ni avasallar
las texturas específicas de cada una de las jurisdicciones. Uno de los temas muy importantes para nosotros también en este proceso de redefiniciones a 15 años tiene que ver con la inclusión también de las modalidades, la educación especial, la educación inclusiva, la inclusión de personas con discapacidad y la enseñanza en las escuelas comunes, es una interpelación a la formación de docentes. De otra manera también, la educación intercultural bilingüe aparece como una demanda enorme sobre los sistemas de formación. Estos son temas en los que las modalidades, los niveles educativos obligatorios y la transformación de los últimos años ha empujado a la construcción de nuevas demandas y de necesidades de readecuación de la formación docente inicial. Por lo tanto, ya terminamos. Por lo tanto, nos encontramos en este momento en un proceso profundo de revisión de todo ese andamiaje, de todo ese corpus, de toda esa arquitectura sistémica, no para producir un cambio radical de esas normas, sino para generar algunos ajustes importantes que tienen que ver con poner las normas curriculares, las normas acerca del régimen académico, del gobierno institucional, el reglamento de prácticas, en consonancia con las demandas y las necesidades del sistema obligatorio. De la misma manera, nosotros alentamos mucho a la producción de conocimiento y al desarrollo de la función de investigación en el sistema formador. Pero en este caso, nuevamente, lo que se hace en la concertación federal es direccionar esos esfuerzos a una producción de conocimiento que sea relevante para las problemáticas del sistema educativo para el que formamos. Hay una tendencia a veces un poco individualista, liberal y credencialista en la investigación que hace que se aborden temáticas que no resultan pertinentes y por lo tanto aquí hay un fuerte esfuerzo de concertación para ese direccionamiento y sobre todo aquellas investigaciones que financia el Estado en función de estas cuestiones. El último punto fundamental tiene que ver con el sostenimiento de las trayectorias. En este sentido, ingreso, permanencia y egreso constituyen pilares de nuestras políticas de formación. La formación continua simplemente ha tenido un hito histórico en la creación del programa Nuestra Escuela, que permite no solo la formación a través de circuitos de decisión institucional y también personal, sino la instalación de la posibilidad de lo que se llama la formación situada y en servicio, gratuita y universal, que quizás es el máximo logro que hemos alcanzado en nuestro sistema educativo, y es el Instituto Nacional de Formación Docente responsable de brindarla. Si estamos en tiempo, agradezco mucho el espacio para poder compartir nuestra experiencia. Más bien, gracias a ti, Verónica, por esta excelente presentación que creo que nos ayuda muchísimo para el objetivo de este conversatorio. Por el momento en el que se encuentran ustedes en el Infote, es una especie de punto de inflexión en que después de 15 años se están recogiendo los avances que han logrado, pero también lo quieren proyectar al futuro, recogiendo todo eso para poder ver cómo es que desde una renovación pedagógica se pueden recoger las grandes cuestiones como puede ser la inclusión, la ESI, la EIB, la descolonización, en fin, todos aquellos enfoques que no deben quedarse en palabras vacías, sino que deben concretarse después en, bueno, pues trayectorias pedagógicas, ¿no? Y didácticas concretas para que efectivamente impacte en todo lo que es la formación. Muy interesante además, por la magnitud, son 1.200 instituciones, no es poco, por el elenco de debilidades previas al Infot, que yo creo que a veces nos sirven de espejo para nosotros mismos también,
por la pregunta que ustedes se hicieron, ¿no? ¿Qué docente para qué país? O sea, ¿cuál es el perfil de docente para el país que queremos construir? Porque no lo vamos a hacer sin ese perfil. Las funciones también del sistema formador, las 4 funciones que he captado que ustedes han planteado: la formación inicial docente, la formación continua, la investigación como elemento fundamental y el apoyo pedagógico a las escuelas, ¿no? Pero, en fin, yo creo que la intervención tuya, como la anterior, realmente es de gran luz para lo que estamos persiguiendo. Le damos la palabra entonces a Pedro Acosta. Gracias nuevamente, Verónica. Gracias, Pedro, por estar entre nosotros también. Y vamos, te escuchamos a ver cómo es que desde el Perú también participamos nosotros en este diálogo. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Saludar así a Verónica, a Mauricio y a Cristian también. Y por la exposición interesante, bastante amplia. Identifico algunas, muchas similitudes en algunos temas, claro que dichos de otra manera, pero efectivamente lo vamos a ver en el transcurso de la presentación. Para ordenar un poco mi participación, yo voy a hacerme un propio orden. Hablaré un poco a nivel de contexto, cómo estamos en el Perú en estos momentos, cómo estamos entrando en el tema de la gestión mirando la calidad educativa, luego un poco sobre cómo estamos avanzando en el currículo, y cómo se mira la gestión desde nuestro país, mirando el territorio, y luego terminar un poco con los retos que demanda nuestra intervención en el país, ¿no? En ese orden, más o menos, nosotros estamos ubicados nosotros somos la Dirección de Formación Inicial Docente. Formamos parte del Ministerio de Educación. Estamos ubicados dentro de una dirección general que se llama Desarrollo Docente, que tiene 5 direcciones de línea, y una de las direcciones de línea que tiene a su cargo todo lo que refiere a la implementación de políticas, planificación, diseño, orientación, monitoreo, acompañamiento, supervisión al proceso de formación inicial docente, está a cargo de esta dirección, que es la Dirección de Formación Inicial Docente. Estamos en un contexto actual en la que estamos, coincidentemente, he encontrado que estamos desde el 2016, igual que Chile y Argentina también, iniciando un proceso de modernización. En ese sentido, nosotros estamos ubicándonos como Ministerio de Educación también en un tránsito hacia una gestión, mirando los procesos, pero también en un proceso de reorganización del Ministerio de Educación, en la que nos estamos ubicando ya como en 2 viceministerios. Un viceministerio que va a estar enfocado en lo que es la formación de los niños, jóvenes y adolescentes en diferentes modalidades, que son inicial, primaria, educación básica, intercultural bilingüe, etcétera, etcétera. Y por la otra parte, todo lo que tiene que ver con educación superior, que sería el Viceministerio de Educación Superior, en el cual está ubicado nuestros institutos y escuelas de educación pedagógica, las universidades, los institutos de educación tecnológica y las escuelas de arte. Más o menos en ese contexto nos estamos desarrollando, y esta dirección justamente se encarga de lo que es la formación docente. En esa línea nos orientamos bajo 4 políticas básicamente, que es la política de modernización del Estado peruano, que tiene 4 pilares fundamentales. Una de ellas es básicamente el enfoque por procesos y atención al ciudadano. La Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva,
Y la política de gobierno del periodo actual, que estamos del gobierno del 2021 al 2026, y todo esto se orienta básicamente por una ley que es lo que orienta y organiza todo el sistema educativo relacionado a la formación inicial docente y todos los programas adicionales a ellos que son los programas de formación continua. Nuestra ley, que es la ley la más conocida en nuestro país como la ley 30512, que es la ley de institutos y escuelas de educación superior. En este contexto de esta ley, las instituciones que brindan formación pedagógica se organizan en diferentes elementos. Hay una parte que se orienta a lo que es el régimen académico de cómo se desarrolla el proceso de formación desde que inicia hasta que sale el estudiante ya con su certificación y el título respectivo. Tenemos el licenciamiento, la optimización, que es otro bloque que se trabaja desde allí, la organización y cómo que se gobierna cada una de nuestras instituciones de formación inicial, cómo gestionamos la información. Estamos trabajando, a partir de ahí tenemos todo un sistema que le llamamos el CIA, que se gestiona toda la parte académica de nuestras instituciones educativas y tiene un sistema organizado desde el Ministerio de Educación. La gestión que está orientada en procesos, como lo voy a enfocar un poquito más adelante, el desarrollo de la carrera, que justamente con esta nueva ley también ya se plantea la carrera docente del docente formador, y que está organizado en 4 categorías y que busca justamente revalorar su desarrollo docente y su trayectoria en la vida profesional, y también brindándole mayores elementos formativos y también económicos, ¿no? que va a medida. Y ahí está relacionado también otro tema que coincide, es que el tema de cómo desarrollar este proceso de evaluación de su desempeño para el ascenso y vaya pasando de categoría en categoría. Y también el de cómo se hace la evaluación para su permanencia, ¿no? Y todo esto también está enfocado con lo que es la supervisión, la fiscalización y la sanción en el proceso de la gestión misma del instituto, de la escuela. Otra de nuestras características a nivel general es que en nuestro país tenemos la formación docente inicial se da en las universidades a través de las facultades de educación y a través de nuestros institutos y escuelas de educación superior pedagógica que dependen directamente del Ministerio de Educación. Y otro elemento que se genera aquí es que tanto por la parte de las universidades como parte de los institutos y escuelas, tenemos un gran número de instituciones privadas que brindan este servicio. En caso de nosotros, de manera general, estamos trabajando en 4 ejes grandes, que es implementar todo un servicio educativo que es todo un conjunto de cosas, un modelo curricular, el fortalecimiento de la carrera docente y la adecuación de nuestros institutos a escuelas de educación superior mediante un procedimiento de licenciamiento que en cierta forma son como los 4 grandes ejes por los cuales se orienta todo lo que hacemos desde esta dirección. En cuanto a lo que ya entrando en lo que sí, cómo se genera la gestión, estamos enfocados ya en un enfoque basado en procesos y estamos interiorizando y poniendo en práctica un poco la gestión, enfocándonos en el ISO del 21001, en el que ya nos plantean una serie de principios de cómo gestionar las organizaciones de educación. Y entre esos principios voy a
precisar que tenemos claramente identificado que estamos, nuestro usuario, que son nuestros estudiantes, ejercer un liderazgo visionario de lo que es la gestión docente, la gestión de nuestros formadores, el enfoque por procesos, la mejora continua, la responsabilidad social, la inclusión, la equidad, que son bases de los principios que mueven este ISO. Y nosotros en base a eso hemos organizado nuestro mapa de procesos en los cuales identificamos como misionales la formación inicial de nuestros docentes, que se desarrolla en 10 ciclos académicos, la gestión del desarrollo profesional para ver cómo va la trayectoria del docente, formador, la gestión de la formación continua y la investigación y la innovación, que son básicos en este proceso, ¿no? Aparte de eso, ya nuestros procesos estratégicos y nuestros procesos de soporte. Todo esto entrando en el círculo ya de la calidad, vamos gestionando el aseguramiento de la calidad, y ahí tenemos dos elementos que estamos enfatizando y desarrollando, que es uno, el licenciamiento, que ha sido un proceso que se inició en el 2019, sin embargo, con la pandemia se detuvo y se ha reactivado en el mes de agosto de este año a través de la emisión de una nueva norma que dispone los criterios y las evidencias, los indicadores de cómo evaluar a través de una resolución viceministerial 097, con la cual se ha reaperturado el proceso de licenciamiento, y con ello estamos buscando que nuestros institutos pedagógicos se adecúen a escuelas pedagógicas. Y el otro mecanismo para asegurar la calidad es la supervisión, que estamos empezando también a darle más fuerza para supervisar cómo está desarrollándose los procesos en cada una de nuestras instituciones. Eso nos lleva a que en este marco de la calidad, nosotros hemos establecido 7 criterios de calidad como nuestros directrices, y que se podrían considerar como los estándares que se buscan, ¿no? Y una de las condiciones de calidad es la gestión institucional, ver cómo está la organización estratégica y operativa, de cómo se desarrollan nuestras organizaciones en el sentido de la institución, instituto pedagógico y escuela. Una segunda condición, que es el desarrollo de la innovación y la investigación. Una tercera condición, que es la gestión académica. Una cuarta, que es la estructura física y el equipamiento, de cómo se requiere organizar la infraestructura y los equipos para brindar el servicio educativo en una determinada programa de estudio. La disponibilidad de personal, que es clave para el proceso de mejora del servicio, que es identificar al mejor profesional que tenga la responsabilidad de la conducción del proceso a través de una dirección general que le llamamos, y unos cargos jerárquicos, y el docente que sea el más idóneo y ético en este proceso formativo. La previsión económica, que estamos generando una serie de mecanismos para poder articular la formación con lo económico, y ahí estamos desarrollando un programa por resultados, que se llega por medio de este programa con financiamiento a las escuelas, y estamos buscando fortalecer los servicios educativos complementarios, que es otra de las tendencias, una de las condiciones básicas, que se ha priorizado en sentido de brindar el soporte emocional y social a nuestros estudiantes en nuestras instituciones educativas. Este tema de entrar en esta lógica de la calidad nos lleva a nosotros. En Perú tenemos dos elementos claves para el proceso. Uno, que es el proceso de licenciamiento, con el cual a través de la evaluación de estas 7 condiciones básicas se brinda la autorización para que sigan funcionando como instituciones que brindan el servicio educativo de la formación inicial docente. En una forma lineal en la que cada 6 años se va a renovar esta licencia, este permiso. Pero
para entrar en la escala de ir avanzando hacia la excelencia, se tiene el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, que es el ente encargado a la acreditación de cada una de nuestras instituciones y de nuestros programas de estudio. Entonces tenemos dos aristas por donde vamos enfocando el aseguramiento de la calidad. Este proceso de licenciamiento, como decía, ha tenido su marco normativo el 2016 a través de la emisión de la Ley de Institutos, que es la 30512, y ha venido ya con un desarrollo de procesos. Ha habido una modificatoria al reglamento, luego se generó la norma para el primer bloque de licenciamiento del 2019, luego hubo un decreto de urgencia que modificó también el reglamento, y luego el 2021 también hubo una modificatoria, y luego el 2020 que ya tenemos esta norma que nos apertura el proceso de licenciamiento. En el marco del enfoque de la gestión por procesos, esto es lo que venimos desarrollando. Tenemos todavía unos 10 o 15 minutos para ello. Estamos esperando que Pedro se vuelva a unir. Parece que ha tenido algún problema técnico. Acaba de salir y probablemente vuelva a entrar para poder concluir con su participación. Mientras tanto, vamos tomando nota de algunas de las preguntas que han llegado, mientras que regresa Pedro Acosta. Para Argentina, Verónica, ¿qué estrategias se utilizan desde el INFOT para promover una gestión descentralizada en la que los actores de los diversos territorios o provincias participen activamente del diseño y gestión de la formación inicial docente? Y todavía no, vamos a esperar a ver si Pedro llega, pero puedes ir ya pensando en la respuesta. Para Chile, la pregunta es: ¿existe alguna articulación entre el sistema de formación inicial y el conjunto del sistema de desarrollo profesional docente que tiene Chile? Reconocimiento, evaluaciones docentes. Están haciendo llegar también una pregunta para los tres países. Aquí están ustedes dos. ¿Cómo consideran que debe ser la articulación entre la formación inicial y la formación docente en servicio? Yo creo que podemos iniciar nomás. Si Pedro se vuelve a incorporar, participará también del resto de las preguntas. Entonces, Verónica, Mauricio, Cristian, por favor, si nos pudieran responder ahora sí, si pueden encender eso muy bien, sus pantallas, será mucho mejor para ponerle rostro a las respuestas. Gracias, Verónica. Bueno, la pregunta refería a los mecanismos a través de los cuales el Instituto Nacional de Formación Docente, en las características de nuestro país federal, logra recoger las voces, la participación de los y las actores, actrices institucionales, de manera de poder tener una construcción de política educativa nutrida de los aportes de las instituciones y de las bases. Bueno, en este sentido, lo primero que quiero señalar es que por las características de nuestro país hay 3 niveles de responsabilidad que en el diseño de las políticas siempre tenemos en cuenta, y que además preocupa que entre uno y otro haya un ida y vuelta que alimente y enriquezca estos 3 niveles de responsabilidad. El primero es el nivel federal. Para la concertación de las políticas federales existen unos organismos específicamente diseñados para el trabajo federal. El más importante de todos, y es el que produce las resoluciones federales que a partir de la Ley de Educación Nacional tienen carácter vinculante, es el Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal de Educación es el máximo organismo federal de concertación de política educativa que reúne a ministras y ministros de educación de las 24 jurisdicciones, ¿sí?
En este espacio, entonces, se establecen las resoluciones. Ese espacio, a su vez, se alimenta del trabajo técnico, político, pedagógico, que tiene su espacio de concertación en las mesas federales de formación docente. Formación docente es la única área de todo el Ministerio de Educación Nacional que tiene sus mesas de concertación establecidas por ley. Es decir, la ley obliga al menos a 6 mesas federales anuales. Hoy se está llevando adelante una, yo acabo de sacar la mesa, para la concertación de lo federal. Y luego los consejos consultivos con participación de universidades, ámbitos académicos y representaciones de los sindicatos de representación nacional. Eso en el primer nivel. En el segundo nivel, el jurisdiccional, las jurisdicciones llevan adelante procesos sistemáticos de trabajo y de consulta. En este momento estamos en lo que nosotros llamamos una gira por todas las instituciones para recoger las opiniones de las instituciones. La formación situada, y en este caso las jornadas institucionales, que son parte de la concertación con el INFOD, son espacios de construcción permanente por parte de las instituciones, de los aportes que llegan de manera directa a las jurisdicciones y al Instituto Nacional de Formación Docente. La idea es, en semejante magnitud de instituciones, bien compleja, pero es una decisión política fuerte, construir políticas que no sean la típica en cascada, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, sino que haya un proceso permanente de retroalimentación con una serie también de organismos colegiados que las instituciones tienen, que las jurisdicciones tienen, donde los distintos claustros, por elección de las instituciones, establecen acuerdos y ahí nomás para no extenderme mucho más. Pero entiendo que se cayó el sistema y hemos iniciado la estación de preguntas esperando tu retorno. Sí, disculpe. Sí, tenías todavía un par de minutos más ya para cerrar tu intervención. Te dejamos el tiempo, por favor, antes de darle la palabra a Cristian y a Mauricio, que le habíamos hecho llegar también una pregunta. Bueno, sí, gracias. Disculpe más bien la interrupción. Sí, efectivamente estaba por indicar que en este proceso de modernización que estamos entrando en el tema de la formación inicial docente, tenemos todo un conjunto de diseños curriculares con un enfoque por competencias, en las cuales estamos enfocando claramente nuestra estrategia de articulación vertical y horizontal de lo que son nuestras competencias. Y hemos definido un perfil de egresado de nuestras carreras docentes. Y tenemos ahí también una atención especial para los programas de IB, que son, básicamente tenemos currículos para educación inicial y educación primaria IB, y estamos en un proceso de implementación de todos esos procesos para mejorar lo que es la parte de formación académica, ¿no? Y hemos desarrollado 3 fases de procesos, estamos en pleno proceso de implementación. Y el otro tema importante que cómo se desarrolla la gestión de de formación inicial del Perú es que trabajamos en 3 niveles de gobierno, básicamente, ¿no? En 3 instancias descentralizadas con un enfoque territorial que busca adecuarse a las necesidades de nuestro territorio. Tenemos la responsabilidad del Ministerio de Educación directamente a partir de esta dirección de formación inicial docente. Trabajamos coordinadamente con nuestros gobiernos regionales a través de las direcciones regionales de educación y las instituciones propiamente dichas, los institutos y escuelas de educación superior pedagógica. Para cerrar, nuestra preocupación máxima en temas de desafíos es cómo repensar nuestras instituciones educativas en el marco de la formación de nuestros docentes en este proceso de entrar en el círculo de calidad, en la lógica que entramos de institutos a escuelas de educación superior pedagógica, con lo cual nos ubica en un nivel igualitario a la universidad, que era una de nuestras debilidades anteriormente, porque antes había una brecha entre lo que es la formación docente inicial de nuestros institutos, que eran antes
con las universidades. Ahora, con el proceso de adecuación, entramos en el mismo nivel y nuestras escuelas de educación superior van a poder brindar el grado de bachiller y el título de licenciado, que es ya el mismo que se brinda en el sistema de educación superior. Frente a eso, nuestro reto mayor, como digo, es repensar en un tiempo mediano y a un largo plazo y prospectivamente cómo va a funcionar nuestras escuelas, cómo va a ser este proceso de gestión, de evaluación del desempeño de nuestros docentes, de la evaluación de nuestros estudiantes y qué impactos y efectos va a tener en nuestra sociedad de futuro. Y cómo en este proceso se incorpora también uno de nuestros temas importantes en el modelo de servicio que estamos revisando, es para incorporar esta tendencia de la formación híbrida y incorporando las tecnologías de la información como parte del proceso de formación. Cerraría con eso brevemente porque entiendo que ya estaba sobre tiempo. Gracias. No, gracias a ti, Pedro, por toda esta presentación que nos has hecho de la situación en que está en este momento el proceso de formación docente en el Perú. Le voy a volver a dar la palabra a Mauricio y a Cristian para volver. ¿Sabían eso llegar? ¿Existe alguna articulación entre el sistema de formación inicial y el conjunto del sistema de desarrollo profesional docente que tiene Chile? Reconocimiento, evaluaciones docentes, etcétera. Bien, para partir respondiendo, situando la respuesta a esto, quisiera devolverme un tema que mencioné al final, hacia la pasada, y que suena un poco lejano, pero tiene altas implicancias, que tiene que ver con la ontología desde donde nos paramos y tiene que ver con las epistemes que están detrás de nuestras propuestas y detrás de nuestras políticas. Entonces, lo primero es, hoy día tenemos un marco común de referencia reflejado en estándares pedagógicos y estándares disciplinarios, que de alguna manera reflejan lo que hemos consensuado como sociedad en un largo proceso de consultas y de diálogo, y que coloca una cierta continuidad en los procesos. Luego, sobre eso vienen una serie de dispositivos. Dispositivos de reconocimiento, dispositivos de evaluación que levantan antecedentes, etc. Y hago esta distinción, digo, luego vienen estos dispositivos, porque estos dispositivos, ya sea por su estructura, por la carga de trabajo que implican, o ya sea por las consecuencias que tienen, su impacto en el salario, la trayectoria, etc., resultan muy pesados. Y entonces, si no están alineados, si no responden a una misma visión, estamos colocando en distintos momentos del sistema dispositivos que responden a distintos propósitos, distintos focos, y eso solo lo que genera es incertidumbre, esta suerte de desarticulación. Entonces, yo diría en términos generales, dado este contexto, estamos en el esfuerzo de articular nuestro proceso de formación inicial docente, en el esfuerzo de articular las visiones, de cómo recogemos el liderazgo local, cómo recogemos los contextos locales, las distintas singularidades que pasan en cada uno de los territorios, y no simplemente quedarnos con instituciones centrales que deban ser aplicadas de la misma manera por todos. Eso no hace mucho sentido. Y bueno, luego de estos marcos de referencia, estos puntos de referencia donde hay continuidad, luego los procesos de reconocimiento efectivamente tienen ciertas similitudes. Entonces los procesos que los estudiantes encuentran al egresar son similares a los que los docentes encuentran al iniciar su trayectoria profesional y después su desarrollo, pero claro, está esta tensión de decir qué grado de articulación, qué grado de sobrecarga pueden representar o no. Tenemos ciertos desafíos respecto a cómo recoger prácticas más inclusivas, prácticas más colaborativas, etcétera. Entonces, desde el punto de vista estrictamente pensando en estos dispositivos que forman una suerte de eje articulador, existen, pero también tienen sus propias tensiones internas sobre las que tenemos que estar trabajando permanentemente. Mauricio, si quieres complementar. Solo agregar algunos elementos para esa discusión. Me parece que es una pregunta súper pertinente, especialmente pensando
en cómo establecemos una coherencia entre la formación inicial docente, y lo voy a ligar con la segunda pregunta, que era general respecto de la formación en servicio. Nosotros hemos estado en un esfuerzo efectivamente de articular o hacer que esta episteme que está detrás de la conceptualización misma de la enseñanza tenga un continuo desde formación inicial docente hasta los procesos de reconocimiento. Eso no ha sido absolutamente llano, ¿sí? El sistema de desarrollo profesional docente chileno establecía una serie de mecanismos que permitían a los docentes, posteriores a su evaluación y a su estratificación, ¿cierto?, en grupos respecto de ese desarrollo que se miraba a través de la evaluación, permitía establecer ciertos mecanismos de apoyo. Esos mecanismos de apoyo no han sido del todo, han sido coherentes, pero han sido insuficientes, ¿sí? Y a lo que se refiere Cristian es que efectivamente el esfuerzo es hoy día hacer una articulación que sea más evidente también para los y las docentes respecto de esta trayectoria, ¿sí? Las herramientas han sido pensadas en una lógica coherente, sin embargo la implementación no necesariamente ha sido lo suficientemente fuerte en eso. Y ahí hay un elemento que creo que es importante, creo que también tanto la colega de Argentina como del Perú se refirieron, y es volver a pensar también en la resignificación de la carrera docente y en la valoración también social, ¿sí? Hoy día enfrentamos problemas que ya no son problemas futuros, son problemas hoy día, como es la estabilización de la democracia, pero también los problemas que tienen que ver con los aspectos productivos y la economía, como son los problemas de cambio climático. Y en eso, efectivamente, reconocer los niveles locales es bien central. Y nosotros estamos en un trabajo, pero eso todavía es una deuda, creo, en nuestro sistema. Y también en cómo pensamos la formación. Nosotros desde estos dispositivos de desarrollo profesional docente tenemos una serie de formaciones, de acciones de formación, ¿cierto?, que estaban fundamentalmente basadas en cursos. Hoy día nosotros tenemos que pensar, creo, como sociedad, y eso creo que es bastante amplio, no solamente el caso de Chile, ¿qué es lo que un docente en servicio requiere como formación del Estado? ¿Sí? ¿Cuántos son los tiempos? ¿Con qué cuenta un docente para formarse realmente? ¿Cuáles son las condiciones que tiene realmente para tomar un curso de 200 horas? Hoy día tenemos que a lo mejor pensar que esa formación es mucho más situada desde lo local, pero también desde resolviendo cuestiones puntuales en las que yo tengo una brecha. Entonces hay vínculo. Sí, nuestro Sistema Nacional de Desarrollo de Diagnóstico, ¿cierto?, durante la formación, nos está dando unas pistas de las cuales uno espera que las universidades se hagan cargo en el año que queda, y luego tenemos un sistema de desarrollo profesional docente con una evaluación al centro. Yo esperaría, ¿cierto?, como Estado, que esos elementos estén articulados por un mismo sentido respecto de cuál es el proceso de aprendizaje. No solo el aprendizaje de los estudiantes en las aulas, los niños, las niñas, los jóvenes, sino que cuál es la forma en que aprenden también los estudiantes de pedagogía. Si no hacemos esa sinergia o no hacemos una conceptualización epistemológica coherente, vamos a estar con un sistema que en la teoría, ¿cierto?, es muy limpio, pero que no está dando cuenta de la formación y de la dinámica constante de cambio social que está tensionando constantemente la escuela y por tanto los docentes. Y ahí creemos que es un diálogo que nos interesaría mucho seguir ahondando con ustedes, porque tiene que ver con la forma en que entendemos nosotros la formación inicial, el rol de las universidades, y Cristian dijo algo que también nos parece bien importante. No creemos que haya ningún cambio en esta formación si esto no corresponde a un diálogo social amplio, ¿sí? Hay una visión de Estado central, pero esa visión central de Estado tiene que ser o permitir que concurran voces distintas, porque tenemos una sociedad que está constituida por personas que piensan distinto y que tienen desarrollos sociales distintos también en sus comunidades locales. Muchas gracias a ambos. Las dos últimas preguntas son para Pedro, y con esto ya vamos cerrando. Pedro, la pregunta primera que plantean es: ¿qué pasa con la carrera pública del docente formador, tanto de los institutos como de las escuelas, en el marco de la implementación de la Ley 3512? ¿Cuándo será realidad la evaluación de permanencia? ¿Por qué hace 15 años ya no hay nombramientos ni en los institutos ni en las escuelas? Va un poco en la línea de preguntarte sobre la carrera pública del formador.
Y la segunda pregunta tiene que ver con el licenciamiento, del cual nos has hablado, y el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para poder pasar de instituto a escuela. ¿Cuál va a ser el rol del Estado en eso, sobre todo para los institutos públicos? Porque eso supone, si queremos hacer bien el proceso, de una fuerte inversión para poder, por ejemplo, implementar estrategias de indagación, de innovación, de investigación. La investigación suele ser muy cara, para poder hacer realmente una inversión fuerte en infraestructura, de modo tal que no sea solamente un cambio de nombre, pasó de instituto a escuela, sino que realmente el licenciamiento suponga una nueva fase, una nueva etapa, ¿no? Esas son las dos preguntas que... Lo primero, justamente la carrera pública, desde esta ley 30512, hubo un proceso que desde el año 2016 no se llegó a implementar, y que también hubo un articulado de la ley que favoreció por un lado a los institutos tecnológicos y desfavoreció a los institutos pedagógicos, lo que ha generado una brecha salarial y de desarrollo de la carrera en este proceso, ¿no? En el sentido de que la ley permitió la categorización de los institutos tecnológicos, de la carrera docente, pero en los pedagógicos no se dio el proceso porque se consideró que primero debería haber una evaluación de permanencia, ¿no? Que se le llama la evaluación y esa evaluación, al no implementarse, bueno, hubo varios elementos, tantos financieros como también de metodología, que en cierta forma no se llegó a implementar, y estamos en ese proceso. Este año, 2022, estuvo en camino este proceso de evaluación de la permanencia, con lo cual se apertura la posibilidad de generar incrementos de salario, y también el proceso de evaluación de ascenso para poder pasarle a esas categorías. Y sin embargo, por cuestiones también logísticas y de tiempos, no se alcanzó a implementar este año, pero también está en proceso una modificatoria de la ley en la que esta evaluación EOP, que le llamamos, oportuna de permanencia, está, digamos, en riesgo de sufrir un cambio, con lo que ya no pasaría a ser una evaluación de permanencia, sino una evaluación de ascenso. Entonces, eso también ha determinado un cierto detenimiento en el proceso. Y el tema de, en esto entonces, como parte de lo que se tiene proyectado como intervención y como política para el 2023, está garantizado que una de estas dos evaluaciones debe desarrollarse, y también la categorización de los docentes para que puedan ir ya pasando de categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4, y excepcionales, que son las categorías que permite la ley, con las cuales se desarrollaría la carrera. En cuanto al nombramiento, igual ha estado detenido debido a que en este caso ya no hablamos de nombramiento, sino de ingreso a la carrera pública de educación superior pedagógica, y que ha estado también detenido basado en esta ley, en esta evaluación de permanencia, lo cual también estamos generando alguna normatividad que permita destrabar estos procesos para que el 2023 se empiece un proceso de implementación de la incorporación de nuevos docentes a la carrera pública, ¿no? Que tiene que ver también con presupuesto, y este año, para el presupuesto 2023, hicimos los requerimientos, que en este caso se llaman incorporar en nuestra ley de presupuesto unos ciertos articulados que nos habilite el presupuesto. Sin embargo, a nivel de MEF,
y el Congreso no se llegó a aprobar y estamos trabajando para generar el presupuesto que se requiere para el 2024. Y en cuanto a lo que es la implementación de mejoras para garantizar la calidad del servicio y este tránsito de institutos a escuelas, se desarrolla mediante un programa que le llamamos el programa 107, en el cual se tienen 3 componentes definidos. Uno que es para mejora de la infraestructura, mantenimiento de la infraestructura, equipos y mobiliario y materiales bibliográfico, incremento de personal para el tema de la investigación, la innovación y las acciones complementarias, que son los cuales tiene financiamiento en este programa. Sin embargo, ese presupuesto que tenemos en el proceso es un irrisorio todavía para las necesidades y las demandas que tienen nuestras escuelas, y estamos promoviendo la modificatoria de este programa para generar un mayor presupuesto e incrementar en determinados rubros e incluso incorporar un componente más que ayude a generar mayor presupuesto del Estado para nuestros institutos. Y eso en la lógica de convertirse en escuelas, también se está empezando un programa de motivación y de trabajo articulado con los gobiernos regionales para generar mayor inversión en nuestras nuevas escuelas, ¿no? Como ejemplo, tenemos 2 proyectos de inversión pública que se está desarrollando entre el Ministerio de Educación y en alianza con los gobiernos regionales para 2 institutos como piloto, en la cual se desarrolla este convenio y ellos están asegurando tener la infraestructura de esta manera antes del inicio de su proceso de licenciamiento, ¿no? Y en ese marco de estas experiencias estamos promoviendo que se tenga un mayor acercamiento entre el Ministerio de Educación y el gobierno regional para generar y promover mayor inversión en las escuelas de educación superior pedagógica, porque hasta décadas atrás nuestros gobiernos regionales no han invertido en nuestras escuelas, ¿no? Entonces hay una deuda, digamos así, tanto del Ministerio de Educación como de los gobiernos regionales de mirar las nuevas escuelas que estamos promoviendo a través del licenciamiento. Eso sería... Pedro, muchas gracias por tus aclaraciones y gracias también a ustedes, a Verónica, a Mauricio, a Cristian. El tiempo se nos fue volando. Hay preguntas que han quedado aquí, de repente para un próximo conversatorio, ojalá. Pero sobre todo ahora, muchas gracias en mi nombre, en el del Consejo y en el de nuestra presidenta, Marita Palacios. Buenas tardes o noches ya con ustedes. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.